Y cambiando radicalmente la temática de nuestro programa, ya hablamos de la crisis, de lo que se espera en este año, de los efectos nocivos de esta crisis que es la continuación del 2009, pues vamos a otra crisis que se está convirtiendo en un verdadero dilema mediático, fundamentalmente entre el Partido de la Revolución Democrática y las iglesias cristianas. Hay que recordar, para tener el contexto, que la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso, con un agregado, la posibilidad para que estos matrimonios pudieran adoptar infantes. Pues obviamente las reacciones eran las esperadas, la polémica se ha disparado ya. El Partido de la Revolución Democrática ha amenazado a través de su líder nacional, Jesús Ortega, con establecer una demanda en contra de todas las iglesias, en contra, por ejemplo, del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien se ha manifestado abiertamente en contra a la autorización de esta nueva ley. Obviamente las aristas son muchas, el tema es bastante extenso y no bastaría un solo programa para agotarlo completamente. Habría que decir nada más que por un lado hay aquellos que piensan que el Sol Azteca y sus integrantes buscan fundamentalmente atraer los votos de las minorías más allá de la concesión de los derechos a estas minorías. Hay que decir, por ejemplo, que en el estado de Michoacán se anunció ya que se podría también impulsar la autorización de esta reforma de ley, pero dicen muchos, en Michoacán se pretende hacer, ¿por qué? Porque hay una mayoría perredista. Aquí en Durango ya parte de la comunidad homosexual, pues también propone que se trabaje en el Congreso del Estado la posibilidad de autorizar esta moción. Como quiera que sea, vamos con nuestro compañero Germán Linden, quien nos expone un panorama más amplio de toda la polémica del debate que se ha generado a través de esta posibilidad legal, matrimonio entre homosexuales. El matrimonio entre personas del mismo sexo, también llamado matrimonio homosexual o matrimonio gay, es el reconocimiento social, cultural y jurídico que regula la relación y convivencia de dos personas del mismo sexo con iguales requisitos y efectos que los existentes para los matrimonios entre personas de distinto sexo. La iniciativa, aprobada por la Asamblea del Distrito Federal con 31 votos a favor y llevada a la mesa por el Partido de la Revolución Democrática, reforma en concreto 6 artículos del Código Civil de la capital. Por consiguiente, desde ahora se denominará al matrimonio como la unión civil entre dos personas, en lugar de la unión civil entre un hombre y una mujer. Esto, por consiguiente, les otorga a las parejas del mismo sexo derechos como el de la herencia, la unión patrimonial para obtener créditos bancarios y la posibilidad de recibir los beneficios del Seguro Social, entre otros. Muy distinto de la llamada Ley de Sociedad de Convivencia del DF y Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila, aprobados en el 2006, donde solo se les otorgaban pocos derechos, como el de la pensión alimenticia. Una pregunta al aire sobre este tema bien puede ser: ¿para el PRD es una promoción de votos? Orgullosamente, según los asambleístas del Distrito Federal, la capital mexicana es la primera entidad federativa de América Latina que modifica sus leyes para poder aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no es el primer país del mundo que lo ha hecho, ya que en Europa es legal en 6 países: Bélgica, Portugal, España, Países Bajos, Noruega y Suecia. Además, es legal en todo el territorio de Sudáfrica y Canadá. En la Unión Americana solo se permite en 6 estados: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington D.C. Amigo televidente, amigo duranguense, ¿usted qué opina al respecto? Yo doy mi brazo a torcer. En lo personal, sin hacer caso a las cuestiones morales, políticas, religiosas o sociales, creo que el matrimonio en sí es un contrato legal como tal. El objetivo es poderle dar validez constitucional, o mejor dicho, jurídica, a la unión entre dos personas. El hecho que se prohíba la unión entre dos personas del mismo sexo no significa que ellos van a dejar de pensar de la misma manera, que van a dejar de sentirse atraídos hacia los de su mismo sexo. Incluso existen en Durango y en todo el país y el mundo uniones civiles homosexuales y heterosexuales que perduran por años sin tener un papel que los respalde. La normalidad tras este asunto es, por consiguiente, no hacerse de la vista gorda ni tratar de tapar el sol con un dedo, sino de respetar los derechos civiles de cualquier hombre o mujer mexicano o mexicano. Sin embargo, la controversia no queda en los plenos del Congreso y sobrepasa las ideologías partidistas, ya que la Iglesia Católica no apoya esta unión. Es más, por el contrario, la repudia duramente, al punto de que el cardenal primado llamara al PRD una amenaza para México. El 21 de diciembre, día en que se aprobó esta reforma, ante el rechazo de la jerarquía de la Iglesia, los parlamentarios del PAN decidieron abandonar el salón de sesiones y los diputados del PRI anunciaron que su partido presentará una queja constitucional porque nunca ha estado de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Este inciso viene a ser, en mi muy particular punto de vista, más delicado todavía que incluso el matrimonio, ya que al permitir a las parejas homosexuales la adopción, se les permite también influir sobre la formación de una criatura, un ser sin decisión propia, sin relación entre el bien y el mal. No me malinterpreten, no critico ni soy juez como para decidir lo correcto. Sin embargo, aunque estudios médicos indican que la homosexualidad es parte de una alteración genética, también los mismos estudios indican que el ambiente en el que se desarrolla una persona puede llevarla a convertirse en homosexual, que en otras palabras es lo mismo que no nace, sino se hace. Abriré otro paréntesis que, al igual que el pasado, es extenso y complicado. Vivimos en una sociedad que culturalmente se puede declarar homofóbica. Desde pequeños los mexicanos se nos inculca un cierto machismo, en el caso de los hombres, una sumisión femenina en el caso de las mujeres. Ciertas características y actitudes son delimitadas como muy femeninas y otras como muy masculinas. Al igual que con otros valores, los grandes responsables de esta educación son nuestros padres, la familia, la casa. Por consiguiente, es complicado en un país como el nuestro esperar desde el punto de vista social una aceptación general hacia el matrimonio homosexual, aunque bien vale la pena comentar que también la actitud denominada open mind o de mente abierta es un fruto de la globalización. Hace que las generaciones presentes o generación X, generación Y y generación Z veamos más aceptables, naturales o hasta normales las relaciones entre personas del mismo sexo que las generaciones de los baby boomers, de la generación Jones y hasta algunos miembros de la misma generación X, quienes repudian la homosexualidad y, aunque con respeto soportan el hecho de que exista, mantienen una homofobia disfrazada con tolerancia.